Bueno, seguimos con la práctica 7, que va a estar entre hoy y mañana en el campus, que es de transformada de Fourier y teoría de Fourier. Así que quería como contar un poquito de señales periódicas. Que en principio son funciones de la pinta x a por, esto lo dijo Tico la clase pasada, 2pi sobre t por t más phi, donde a es la amplitud, ese es el nombre que le ponemos, t es el periodo, y phi sobre 2pi es la fase inicial. ¿Está bien? Entonces hagamos un ejemplo como para distinguir cómo encontramos esos tres elementos de la señal periódica. Entonces, si por ejemplo tenemos que x de t es 2 por el seno de pi sobre 2, t más 3/4 de pi, hallar la amplitud, el periodo y la fase inicial, y escribirlo como polinomio trigonométrico. Amplitud, periodo, uy, bueno, no se entiende. Fase, y hallar su expresión. Bueno, por acá más o menos empieza la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que identificar o relacionar esta expresión que tenemos acá abajo con la que tenemos acá arriba. Fíjense que acá está casi directo que A es 2. ¿Está bien? O sea, la amplitud ya la tenemos. ¿Qué más? Tenemos el periodo, ¿de dónde lo sacamos? Tenemos esta fórmula que dice que 2pi, si tenemos, o sea, 2pi sobre t sería como el coeficiente de la t en la expresión esta de la señal esta genérica. Entonces acá lo que tenemos en esa expresión, o sea, como el coeficiente que está con t, es pi sobre 2, ¿está bien? Le podemos hacer una flechita para que esto es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, como que los igualo y despejo t. Pi sobre 2 y despejo t. Entonces, paso el t para allá, paso el pi para acá, paso el 2 multiplicando, y me queda t igual a 4. Este es el periodo de esta función. Y por último, sacamos la fase. Recuerden, acá está la fórmula, phi, es el ángulo que está acá sumando, en nuestro caso es 3/4 de pi, dividido 2pi va a ser la fase. Entonces fase, que es en este caso 3/4 de pi, sobre 2pi. ¿Sí? Estoy siguiendo esta fórmula que está acá. 2pi. Esto va a ser, bueno, los pi se cancelan, 3/8. Esta es la fase inicial. ¿Está bien? Con eso respondemos entonces a las primeras preguntas que van a encontrar en la práctica. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la expresión? Porque así escrito no parece un polinomio trigonométrico. Recuerden que los polinomios trigonométricos tienen la pinta un numerito más combinaciones lineales de senos y cosenos. Pero el seno me aparece sin un angulito sumado en esa expresión de polinomio trigonométrico. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, polinomio trigonométrico. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es usar las propiedades de la suma el seno de la suma de ángulos y, digamos, desarrollar esta suma que está acá y ver qué nos queda. ¿Está bien? Vamos a ver que nos va a quedar algo de la forma, una suma de seno y coseno.
Entonces empecemos por ahí, y después vemos otra forma de hacerlo, que es determinar los coeficientes con un sistema de ecuaciones, como vieron contigo en la teórica. Entonces, primero, forma 1, digamos, usamos la fórmula del seno de la suma, que es, la escribimos acá, el seno de alfa más beta, ¿sí? Cualquier ángulo alfa más ángulo beta, esto me va a quedar seno de alfa coseno de beta, más coseno de alfa seno de beta. ¿Está bien? Sen cos, cosen. Entonces, usamos eso en X. Entonces, nosotros tenemos X de T es, copiamos de nuevo la función, 2 seno de pi sobre 2 por T más 3/4 de pi. Y le aplico la fórmula de la suma que está escrita ahí arriba. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por ahora, cualquier cosa me preguntan. Bueno, entonces aplicamos la fórmula esta. Acá lo que voy a llamar es, este ángulo va a ser alfa, y este ángulo va a ser beta, en la expresión que tengo ahí arriba. Delfina, ¿tenés alguna pregunta? No, me quedo abierto el micrófono. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, uso la fórmula esta, me queda seno de esto, o sea, bueno, me quedó un 2 acá afuera, seno de pi sobre 2 por t, por el coseno de 3/4 de pi, más el coseno de pi sobre 2 por t, por el seno de 3/4 de pi. ¿Está bien? Bueno, entonces lo metemos en la calculadora, o recordamos, o como sea, llegamos a cuánto vale el coseno de 3/4 de pi, esto es menos raíz de 2 sobre 2, y el seno de 3/4 de pi, sí. ¿Cuánto es t chiquita? ¿O eso no lo sabemos? No, t chiquita es la variable de la función t. X. Ah, porque dijiste ponerlo en la calculadora y creí que ya tenías t. No, en la calculadora voy a poner este 3/4 de pi que no tiene t. Y Ok. este también, el seno y el coseno. Y el seno de 3/4 de pi vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, reemplazo esos dos numeritos, cuando hago distributiva este 2, se me cancelan los 2 de los denominadores, y me queda menos raíz de 2 por el seno de pi sobre 2 por t, más raíz de 2 sobre 2, con este 2 se me cancelan, me queda raíz de 2 por el coseno de pi sobre 2 por t. ¿Está bien? Ahí terminó. Ahora sí lo tengo como una combinación lineal o una suma de numeritos multiplicados por seno y coseno. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué otra forma lo podemos hacer? Entonces, forma 1 es esta. Digamos, en este caso no tengo muchas complicaciones porque tengo como un solo término es mi x. Si yo tuviera que x es esto, más alguna otra cosa, más otra cosa, capaz que esta situación se me hace como muy larga, se me complica un poco. Entonces, una cosa que podemos hacer es, armamos un sistema de ecuaciones, esta sería la forma 2, para hallar los coeficientes. ¿Está bien? Nosotros sabemos que x de t, como tiene un solo término, o sea, es seno de algo solamente, no tiene varios términos, entonces, y como que lo que acompaña a t queda como fijo, es el pi sobre 2, voy a tener un solo término en la expresión de la suma, ¿está bien? O sea, n vale 1. Entonces esto me queda a0 más a1 por el coseno de... bueno, acá voy a escribir la expresión entera de cómo es la fórmula. 2pi sobre t por 1 por t
más B1 por el seno del mismo argumento. 2pi sobre, esto es T mayúscula, por 1 por T. ¿Está bien? O sea, estoy usando la fórmula, uso que, como es un polinomio trigonométrico, x de t es de la forma A0 más suma desde k igual a 1 hasta n de a sub k por el coseno de 2pi sobre t por k por t, más b sub k por el seno de lo mismo, 2pi sobre t por k por t. ¿Está bien? Uso esta fórmula para n igual a 1. O sea, tiene un solo término nuestra expresión. ¿Está bien? Entonces por eso acá puse por 1, que vendría a representar este k cuando k vale 1. ¿Por qué n es igual a 1? O sea, me perdí ahí. Porque vos la expresión de la x tiene un solo término. ¿Está bien? Es seno de algo solo. Si fuera seno de esto más seno de algo, o seno de esto más seno de otra cosa, y así, entonces ahí tengo como más términos y puedo pensar que en realidad el n no vale 1. En este caso, como tengo una sola expresión, seno solito, entonces n vale 1. Tiene grado 1. Okay. Gracias. ¿Está bien? No, de nada. Bueno, entonces, con esta igualdad que está acá, vamos a llamarla asterisco, vemos que tenemos 3 coeficientes. Entonces necesito evaluar a la x en 3 puntos distintos y usar esta igualdad para armarme un sistema. ¿Está bien? Entonces escribamos eso. Reemplazo a x en 3 puntos. Y uso la igualdad, asterisco, asterisco rojo, para armar un sistema. ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros queremos encontrar son los coeficientes A0, A1, B1. ¿Está bien? El T ya lo tenemos, lo habíamos calculado antes, así que eso ya lo podemos calcular. O sea, nosotros, ¿cómo nos va a quedar nuestra expresión? Ya podemos reemplazar nuestro T. T era 4, entonces cuando reemplazo T por 4 me queda pi sobre 2. O sea que x de T es A0 más A1 por el coseno de pi sobre 2 por T, más P1 por el seno de pi sobre 2 por T. ¿Está bien? Entonces, elijo 3 puntos que más me gusten. Por ejemplo, T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2. Acá no hace falta que sean equiespaciados, como vamos a ver más adelante que lo vamos a necesitar para la transformada discreta. En este caso no. Así que directamente elijo los 3 puntos que más me gusten. Podemos elegir esos 3 y me fijo cuánto vale x en 0. X en... Siempre son 3. Son 3 porque tengo 3 incógnitas. A0, A1, B1. Si tuviera 5 incógnitas, reemplazo en 5 puntos. Claro. ¿Está bien? Siempre voy a tener 2 por n más 1. N siendo esta n minúscula que pusimos acá. ¿Está bien? Esa es la cantidad de números, o sea, de puntitos que voy a tener que tener para armarme un sistema que sea cuadrado y poder encontrar la solución. Claro, ok, gracias. No, nada. Bueno, entonces reemplazo x en 0, lo puedo reemplazar en la función original. En la función original, que habíamos escrito donde estaba, allá lejos, era 2 por el seno de pi sobre 2 por 0 más 3/4 de pi. Y esto nos da 2 por raíz de 2 sobre 2, o sea, raíz de 2. X en 1, hago lo mismo, pero en vez de 0 reemplazo en 1, y esto me da menos raíz de 2. Y x en 2, hago lo mismo, en vez de 0 pongo 2, y me queda menos raíz de 2 también. ¿Está bien? Por otro lado, reemplazo en nuestro asterisco rojo, o esta expresión asterisco que tenemos acá.
¿Está bien? Esta es asterisco, es la misma, solo que reemplacé quién era t. Entonces ahora reemplazo un asterisco en los 3 puntos que tenemos. Entonces, por un lado tengo que x en 0 vale 2, raíz de 2, entonces escribo eso, raíz de 2, que es x en 0. Por otro lado, reemplazo en esta expresión, me queda a0 más a1 por el coseno de pi sobre 2 por 0, más b1 por el seno de pi sobre 2 por 0. Entonces calculo cuánto vale el seno y el coseno de esto, el coseno vale 1 y el seno vale 0. Entonces esto me queda que ya tengo la primera ecuación, que es raíz de 2, es a0 más a1 y nada más. Esa es mi primera ecuación para el sistema que me tengo que armar. Buenísimo. Entonces ahora, Perdón, profe, ¿por qué no hice? Ah, no, nada, pero nada. decime. No, o sea, ¿por qué habías elegido 0 y 1 y 2 en T? 0. Ah, porque pintó, puedo elegir cualquiera. Ah, Acordate que ok. el periodo es 4, entonces como que en el intervalo 0,4 tengo que elegir 3 puntos que me gusten. Claro. ¿Está bien? O sea, Gracias. si elijo 0 y elijo 4 voy a tener como los mismos valores, entonces no me va a servir. Claro. Entonces puedo elegir 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1 medio, 3 medios, sí, cualquiera 3 valores que elija dentro del intervalo 0,4. 0,4 como alguno de los extremos abiertos, para no caer en un periodo, digamos. Claro, gracias. No, nada. Entonces, ahora reemplazo en t igual a 1, habíamos dicho que era menos raíz de 2, menos raíz de 2 es x en 1, y esto me da a0 más a1 coseno de pi sobre 2 por 1, más b1 seno de pi sobre 2 por 1. Entonces me fijo cuánto me queda cada una de las cosas. Este me da 0, y el seno de pi sobre 2 me da 1. Entonces tengo la segunda ecuación, que es menos raíz de 2, es a0 más b1. Segunda ecuación para nuestro sistemita. Y por último, reemplazo en t igual a 2, me queda menos raíz de 2, x en 2, y reemplazo de este lado, a0 más a1 por el coseno de pi sobre 2 por 2, me queda pi, más b1 por el seno de pi. Entonces el coseno de pi vale menos 1, el seno de pi vale 0, y esto me queda, la última ecuación que necesito, menos raíz de 2, es a0 menos a1. Con eso tengo las 3 ecuaciones. Que entonces lo convierto en un sistema de ecuaciones. Ya tenemos un sistema de ecuaciones, digo, lo escribo en forma matricial, me queda el sistema, cuya matriz es esta. 1, 1, sí, 1. O sea, las incógnitas son A0, A1, B1. En la primera ecuación tengo 1, 1, no aparece B1, 0. Segunda ecuación, 1, 0, 1. Tercera ecuación, 1 menos 1, 0. Multiplicados por A0, A1, A2, B1, perdón, me da los resultados que son raíz de 2, menos raíz de 2 y menos raíz de 2. ¿Está bien? Si resuelvo este sistema, nos quedan, resolvemos, a0 igual a 0, a1 igual a raíz de 2, y b1 igual a menos raíz de 2. O sea que, si escribimos, reemplazamos en asterisco, vamos a obtener la expresión como polinomio trigonométrico de la x. Reemplazamos en asterisco, y obtenemos que x de t es, a0 es 0, a1 es raíz de 2. Entonces nos queda raíz de 2 coseno de pi sobre 2 por t,
menos raíz de 2 por el seno de pi sobre 2 por t. ¿Está bien? Esa es la expresión equivalente de nuestra función periódica x para el caso particular de, digamos, en este caso teníamos un solo sumando, pero ahora tenemos la expresión como polinomio trigonométrico. ¿Está bien? Entonces podemos hacer de cualquiera de las dos formas. O resolvemos un sistema reemplazando en 3 valores, en este caso 3 valores, porque recordemos que nuestras incógnitas son 3. Voy a reemplazar la cantidad de valores que necesite para que me quede un sistema cuadrado, o sea, que esta matriz sea cuadrada. ¿Está bien? O lo puedo hacer por propiedades. En este caso la función estaba buena de ver con propiedades, pero podría ser que en vez de tener seno de una suma de cosas, tenga, no sé, seno al cubo de algo más coseno de algo, y qué sé yo, y entonces la forma de encontrar la expresión trigonométrica va a ser sí, hacer un sistema de esta pinta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿También? Buenísimo. Entonces, pasamos a transformada discreta de Fourier. Transformada que escribimos DFT, Discrete Fourier Transform. Profe, una pregunta, ¿por Sí. qué, o sea, si sabiendo que la primera forma es más fácil, o no sé, más corta, ¿por qué haríamos la segunda? Lo que pasa es que depende cómo sea tu función. O sea, lo que dije antes, si en vez de tener seno de eso, tenés seno al cubo, ya no podés usar las propiedades del seno de la suma, porque tendrías que, o sí, pero digamos, te queda como un poco más complicado y más largo. En cambio, evaluar es más fácil en ese caso. Claro. ¿Está bien? Teniendo otra expresión del seno. Ok. Pero, Gracias. o sea, depende qué función con qué función trigonométrica arranques, o sea, con qué polinomio trigonométrico. O sea, el original, digamos, para pasarlo a esa expresión trigonométrica, podría ser difícil usar propiedades. Entonces siempre podés hacerlo, esto de reemplazar en puntos y evaluar. Eso siempre te queda un sistema lineal que es fácil de resolver. Claro, bueno, bien? está bien, gracias. No, no. Bueno, entonces, ¿para qué se usa el análisis de Fourier o la transformada discreta? Entonces, hacemos acá una breve introducción, que es que el análisis de Fourier es muy útil por sus aplicaciones físicas. Entonces escribimos eso, el análisis de Fourier. O sea, todas estas cosas que estamos viendo en esta práctica, muy útil por sus aplicaciones físicas. Pero ¿qué pasa? En general no van a tener la situación como la teníamos recién, o como en la clase pasada, lo que vieron con Rocío, como un ejemplo de una función con el tiempo continuo, ¿está bien? O sea, una función definida en t. O sea, en general tenemos datos de la función, observaciones, no tenemos la señal completa. Sino datos experimentales. Entonces, vamos a tener varios objetivos. Por un lado, a veces nos interesa recomponer la señal completa teniendo solamente datos experimentales o datos finitos. A veces nos va a interesar esos datos finitos y no necesitamos recuperar la señal completa, sino interpretar los datos que nos dan de alguna forma. Entonces, para eso tengo un ejemplo de algo que me contó una amiga mía que es oceanógrafa. Recuerden que en la facultad está la carrera de oceanografía, la orientación que tiene la facultad es oceanografía física, se llama. Entonces, esto es algo que me contó ella en lo que trabaja cuando hacen investigación. Entonces, supongamos que tenemos un sensor
en el océano que registra la superficie del mar. ¿Está bien? Quiere decir esto, que cada cierto tiempo registra altura del mar en función del tiempo. Altura en función del tiempo. Entonces, ¿qué pasa en el mar? En el mar hay ondulaciones, entonces lo que registra este sensor es diferentes alturas del mar, ¿está bien? Entonces lo que uno recopila son una serie de datos numéricos, donde los numeritos representan la altura del mar a diferentes tiempos. ¿Está bien? Entonces, el sensor registra, o sea, el mar tiene fenómenos ondulatorios. Y lo que queremos saber es qué lo generó. ¿Y qué fenómenos ondulatorios puede registrar? O sea, los fenómenos en general, o los más comunes, son ondas capilares, que sería la onda que se genera cuando uno sopla el agua, ¿está bien? Como ondas chiquititas, pueden ser olas, pueden ser mareas, pueden ser ondas de tormenta, pueden ser tsunamis, o un fenómeno más raro que se llaman meteotsunamis. Entonces, yo quiero saber, recordemos entonces nuestro experimento, tenemos un sensor en la superficie del mar que registra alturas, entonces yo lo que tengo es una tabla de alturas. ¿Cómo sé, mirando las alturas, qué fenómeno generó esas diferencias de altura en el mar? Entonces, lo que determina la naturaleza del fenómeno es la frecuencia. La frecuencia determina la naturaleza del fenómeno. Ahora corro la hoja que no se ve. ¿Está bien? Y justamente la transformada discreta de Fourier es el puente entre el espacio este de alturas y el espacio de frecuencias. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la serie temporal, que es el registro discreto este que registró el sensor, para la redundancia, y con la transformada discreta de Fourier lo pasamos al espacio de frecuencias. De frecuencias, donde podemos analizar la naturaleza del fenómeno. ¿Está bien? Entonces, y esto es, literal, lo que hacen es, agarran los datos discretos que tienen, y esto lo que me dijo también es que siempre, todo el registro que tengan, siempre va a ser discreto, por más cantidad de mediciones, una atrás de la otra que uno haga, siempre lo que uno recibe es una tabla de valores, que es las distintas alturas del mar, le aplican transformada discreta de Fourier,
Con Python, lo que usan es la transformada rápida de Fourier, que voy a hablar sobre eso al final de la clase, un poquito así mini para presentarlo. Y una vez que lo pasaron al espacio de frecuencias, analizan las frecuencias que tiene, digamos, ahí tiene que ver con la longitud, el tiempo, bueno, distintos factores que son los que determinan cuál de todos estos fenómenos fueron los que se observaron en ese lapso de tiempo que tienen el registro. Pareció muy interesante, no sé. Bueno, ahí tienen entonces una aplicación de investigación real usando transformada de Fourier. Entonces, ¿cómo calculamos la transformada discreta de Fourier? Entonces, lo que tenemos es, en un periodo finito t, lo que tenemos es el registro de una señal periódica, y lo que registramos acá, esto es t, y tenemos un periodo. Entonces lo que es esto es la señal x de t, representada por puntos. Entonces tenemos n puntos, x espaciados, acá sí necesitamos que estén x espaciados. Se puede hacer con puntos no x espaciados, pero complica un poco la explicación. Ay, gracias, Jorgelina, qué bueno. ¿Cuál es la distancia entre los puntos? Es delta t, que es t el periodo dividido n la cantidad de puntos. Entonces cada puntito t sub j va a ser j por t sobre n para j entre 0 y n menos 1. ¿Está bien? Entonces acá tenemos, bueno, parecido cuando interpolábamos, que los puntos empiezan en t sub 0 y estos terminan en n menos 1, ¿está bien? Cuando llego, ¿por qué pasa eso? T sub n, la x en t sub n vale lo mismo que la x en t sub 0, ¿está bien? Entonces por eso es que no contamos el último puntito, porque estaríamos como repitiendo la información que ya tenemos en el primer punto que tenemos. Entonces, un ejemplito bien pavo, si la distancia entre los puntos es 2, y tenemos una muestra de 10 puntos, fíjense que de acá podríamos despejar t, paso el n multiplicando, y me queda que t vale 20, tendríamos, ¿qué puntos? x0, x en 2, x en 4, así hasta x en 18. Porque x en 20, lo que dije antes, x en 20 vale lo mismo que x en 0, porque la función es 20 periódica. ¿Está bien? Y otra cosa más es que en vez de escribir esto como para resumir la notación, lo llamamos, en vez de x0, x en 0 va a ser x0, pero x en 2 va a ser x1, x2, hasta x n menos 1, o sea, x9. ¿Está bien? Después los transformo con esta expresión que está acá, para saber, digamos, para cada j, cuál es el t correspondiente. Ahí voy a volver a los puntitos que tenía arriba. Entonces, eso lo escribo en general. xj va a ser x en j por t sobre n, para j entre 0 y n menos 1. Entonces, ¿cómo definimos la transformada discreta de Fourier? Los coeficientes van a ser así. Definimos
xk techito, es el coeficiente, 1 sobre n, suma, desde j igual a 0 hasta n menos 1, de xj, o sea, los datos discretos que tengo de mi señal periódica, por e a la menos 2 pi i sobre n por k por j. ¿Cuántos coeficientes de estos voy a tener? Lo mismo que puntos originales tenía. 0 menor o igual que k, menor o igual que n menos 1. ¿Está bien? Entonces, respecto a lo que dije antes de cómo transformar nos pasa al espacio de frecuencia, ¿qué querría decir la x transformada? Este coeficiente xk transformado forma un conjunto de, acá tenemos n k's posibles, es un conjunto de n amplitudes que corresponden a diferentes frecuencias angulares. Paula, yo me perdí un poco con la fórmula de xk sombrero. Sí, O sea, ¿de dónde salió este exponente? a ver, el n no los vamos a tener, porque va a ser la cantidad de puntos que tenemos. El j es lo que estoy sumando. Y k corresponde a este k que está acá. Ah, listo. ¿Está bien? Este xj lo vamos a tener, que va a ser la muestra de los valores de la función x en los puntos que nos dan. En los puntos estos x espaciados que están acá arriba. ¿Está bien? Ahora voy a hacer un ejemplo para que se entienda qué rol juega cada cosa y cómo se calculan. Dale, gracias. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí, puede ser que esos X sombrero acá, o sea, por lo de la teórica de hoy, relaciono, ¿sería como el cálculo de los coeficientes por el método de trapecios o me estoy mezclando? sí, tal cual, se deduce el método de trapecios. Sí, 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 full. Ah, ok, perfecto. Sí, o sea, lo que estoy haciendo es como discretizando los coeficientes de Fourier que calcularon con Rocío en la clase pasada, que era a través de integrales. Si yo a esas integrales le aplico método de trapecio, se deduce esta fórmula que está acá, tal cual. En los n puntos x espaciados, estos t que tengo acá donde está evaluada la x. Una pregunta. Sí. ¿Qué dice al lado de pi? Pi, Tenés e elevado a la menos 2 pi sobre n. i, el número imaginario, i. Ah, ok. I por k por j. Ok. ¿Está bien? Gracias. No, de nada. Profe, Sí. a mí no me cierra, ¿viste en la fórmula de X con el sombrerito? Esa sumatoria de X, J, ¿a qué? Como que no entiendo para qué son los coeficientes de qué cosa. Son los valores de la x, que es nuestra señal periódica, que no la tenemos completa, sino que tenemos definida solamente en algunos puntitos. O sea, lo que nos van a dar es esta lista de puntos o de valores de la x. Esos son los que vamos a reemplazar acá. ¿Y cuán largo es tu función o tu polinomio? ¿Depende de t? No. Depende de N. n, de la cantidad de puntos que Claro, de tengas. cuántos términos. Ah, ok. Sí, O sea, porque n es esto, tipo el grado del polinomio. n ¿O cuántos vendría a términos? ser, ¿cuántos grados, exacto, cuántos términos tiene? Va a ser el n. O sea, la cantidad de puntos que tengas. ¿Y eso se relaciona con cuántos X voy a después despejar? No. ¿Cuántos Como que no lo puedo x? ver. Sí, Bueno, igual ahora capaz que en el todos son los ejemplo. mismos. Vos tenés n puntos y vas a tener n coeficientes transformadas, digamos. Ah, ok. ¿Está bien? Siempre es lo mismo. Ahora vamos a ver en el ejemplo que voy a contar es de 4 puntos. Así que ahí se va a ver bien qué rol juega cada cosa. Bueno, gracias. No, de nada. Lo que quería decir es esto, como en relación a lo que conté al principio de la aplicación oceanográfica, lo que representa cada coeficiente es la altura de cada frecuencia angular. ¿Está bien? Estoy en el espacio de frecuencias,
y lo que en el eje X tengo las frecuencias angulares, en este caso también puedo hablar de frecuencias no angulares sin multiplicar por 2pi, algo así, y lo que tengo acá son las alturas de cada frecuencia, ¿está bien? Cuando paso al espacio de frecuencias. Les digo eso como para la interpretación relacionándolo con lo que hablábamos antes. Entonces, cuando hacemos esto es una aclaración nomás, cuando hacemos esto obtenemos X techito, que es X1 techito, así, X0 techito hasta Xn-1 techito, que son números complejos, y tengo n números complejos, ¿sí? Esa notación pertenece al espacio de los números complejos, que tienen n coordenadas. Esta es la transformada discreta de Fourier, bueno, Fourier va con mayúscula, por supuesto, del vector X original, que también estaba en C a la n, X igual a X0 hasta Xn-1. ¿Está bien? O sea, dada la señal discreta X, obtengo la transformada X techito. ¿Está bien? Entonces ahí viene mi ejemplo para que se entienda cómo se usa la fórmula. Entonces, supongamos que tenemos una señal periódica, X de t, de la cual solo tenemos datos discretos, con X en 0 igual a 1, X en 2 igual a 4, X en 4 igual a 3, y X en 6 igual a 2. ¿Ven? Esos son los datos. Me da o sea, lo único que tengo es el registro de la X en estos 4 tiempos. En 0, en 2, en 4 y en 6. Nada más. Y con esto me piden calcular la transformada discreta de Fourier de X. Profe, una Sí. última pregunta del X sombrero. Sería como los coeficientes del polinomio, tanto los A como los BK, digamos, y el A0. En Los que realidad, sacamos. me parece que son los CK. Ah, los CK. Es los CK, sí, porque están con la notación, con la exponencial compleja. Claro, y como siempre quedan ordenados de la misma forma dentro del vector, y así es como reconocemos cuál es cuál. O sea, Exacto. qué número Ok. representa cada CK. Exactamente, en qué orden aparecen. Digamos, como que este orden lo tengo que mantener, no puedo conmutar ahí cosas. Ok. ¿Está bien? Bueno, entonces, primera cosa que tenemos que observar. Nosotros datos que necesitamos son n, necesitamos t, necesitamos t sobre n, perdón. Y entonces ahí empezamos a construirnos el polinomio. Entonces, primera observación es que tenemos 4 datos. O sea que n mayúscula es igual a 4. Además, tenemos que t sobre n es igual a 2, porque los puntos van de t de 2 en 2. ¿Está bien? Tengo 0, 2, 4, 6. O sea, van de 2 en 2. Entonces, t sobre n, que era el delta t, vale 2. ¿Está bien? O sea, también tenemos cuál es el período. Porque paso el n multiplicando y obtenemos que t vale 2 por n, o sea, 2 por 4, que es 8. ¿Está bien? Entonces, con esto tenemos que n vale 4, o sea, voy a conseguir 4 coeficientes x techito. El periodo del t vale 8, porque los puntos están espaciados de 2 en 2.
Perdón, Paula, no entendí de dónde el t sobre n es igual a 2. ¿Cómo supiste esto antes de saber que t era 8? Eso no lo entendí. Fíjate que vuelvo para acá. Acá arriba me dice que yo tengo n puntos x espaciados, donde la distancia, o sea, el delta t, es t sobre n. O sea, la distancia entre un punto y el siguiente. Ah, sí. ¿Está bien? Ah, sí. Entonces acá, Sí, sí, como en sí. el ejemplo este que puse, t sobre n es igual a 2, quiere decir los puntos van de 2 en 2. ¿Está bien? La distancia entre los t's. Digamos, si yo hago un t menos el anterior, este menos este me da 2, este menos este me da 2, 6 menos 4 me da 2. Sí, sí, perfecto, ¿Está gracias. bien? Buenísimo. Bueno, entonces ahí tengo mis datos. Entonces ahora los convierto en los XJ. Recordemos la fórmula. XJ es X en J por T sobre N. Entonces tengo X0 va a ser X en 0, o sea, 1. X1 va a ser X en 1 por 2, que es 2, 4. X2 es X en 2 por 2, o sea, X en 4, que es 3. Y X3, que es 3 por 2, va a ser X en 6, que es 2. ¿Está bien? Ahí tengo mi tira de datos de la X. ¿Está bien? ¿Se entendió? Todos hechos con esta transformación de acá. Y ahora aplico la fórmula que tengo acá arriba. Perdón, Paula. Sí. El X0, digamos, J sería 0 Sí. y T sobre N 2. es 2. T sobre N es 2 siempre, fijo. Claro. ¿Sí? Ah, no, ya entendí por qué te dio 1. Porque, o sea, te volvió a dar X0. X en 0, claro. O sea, del otro lado del igual pongo los resultados que tengo acá arriba. Ah, no, ok. ¿Ah? Porque es cuánto vale X en 0. X en 0 vale 1. Bueno, X0 es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Si no, lo hacemos más despacio. Fíjense, X0 va a ser X en 0 por 2. O sea, X en 0, que vale 1. X1 va a ser X en 1 por 2, que es X en 2, que vale, X en 2 vale 4. Y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Ahí se ve mejor? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, mejor. Gracias. Bárbaro. Bueno, así hacemos con los otros dos, obtenemos los 4 puntos estos, X0, X1, X2, X3. Entonces, ahora calculamos las amplitudes, los techitos. X0, X1, X2 y X3. Entonces, por ejemplo, empecemos por X1. X1 techo va a ser, sigo la fórmula que, bueno, de la hoja que acabo de sacar. Lo tengo ahí al costadito. Entonces, X1 es 1 sobre N. ¿Cuánto vale N? Lo habíamos dicho acá arriba, tenemos 4 datos, N vale 4. 1 sobre 4. Suma. ¿No sería X0 eso? Por eso, empiezo por X1. Después calculo X0. Es lo mismo. Ok. Entonces me queda un cuarto porque X1 es muy X0 es más simple. Este es un poco más difícil y prefiero empezar por este. Entonces, N vale 4 en la fórmula esta. Entonces, N menos 1 vale 3. J empieza en 0, termina en 3. La fórmula me dice, escribí XJ por E a la menos 2 pi I sobre N, 4, por K, 1, por J. ¿Está bien? Lo marco con un colorcito. Este 1 es este 1 que puse acá. ¿Se entiende? De esta fórmula que tengo acá al costadito. X1, N es 4, N menos 1 es 3, XJ lo copio como está, el N lo reemplazo por 4,
el K lo reemplazo por 1, porque estoy calculando el coeficiente x1, y el J lo dejo en J, que es el índice de la suma esta. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora empiezo a calcular esto. Esto me queda, el 1/4 me queda fuera por. Entonces el primer término es con J igual a 0. Me queda x0 por e a la menos. Bueno, esto lo puedo ya simplificar y me quede pi sobre 2. Menos pi sobre 2 por i por 0. Bueno, por 1 por 0, pero ya el 1 no hace falta escribirlo. Más x1 por e a la menos, esto lo dejo igual, pi sobre 2 por i por 1 por 1, estoy en el término x1, más x2 por e a la menos pi sobre 2 por i por 2, más x3 por e a la menos pi sobre 2 por i por 3. ¿Está bien? O sea, lo que hice ahí fue expandir esta suma. Este sería el término 0, término 1, término 2, término 3. Entonces ahora tengo que reemplazar qué es cada cosa. Entonces acá recordemos que e a la i por tita es coseno de tita más i seno de tita. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo, bueno, acá tengo e a la 0 es 1, así que esto me queda x0 por 1, que es x0 valía, lo tengo acá arriba, 1. Entonces me queda 1/4 por 1 por 1 más x1, que vale 4, por, calculo, e a la menos pi sobre 2 por i. Acá lo que tengo que reemplazar, acá el tita es menos pi sobre 2. Entonces calculo el coseno de menos pi sobre 2, el seno de menos pi sobre 2. El coseno de menos pi sobre 2 es 0, y el seno de menos pi sobre 2 es menos i. Menos 1, entonces me queda menos 1 por i. Por eso le puse, acá tengo i. El seno de menos pi sobre 2 es menos 1. Más x2. x2 vale 3. Ahora, este 2 con este 2 se me va, y es el ángulo ahora tita es menos pi. Entonces calculo el coseno de menos pi es menos 1, y el seno de menos pi es 0. Entonces me queda más 3 por menos 1. Más x3, que valía 2 por. Ahora el ángulo es menos 3 medios de pi. Calculo el coseno de menos 3 medios de pi es 0, y el seno de menos 3 medios de pi es 1. Entonces me queda 0 más 1 por i, es i. Entonces me queda 1/4 por, esto me queda menos 4i más 2i es menos 2i. Y parte real me queda 1 menos 3 menos 2. Por último divido por 4 y me queda menos 1/2 menos 1/2 i. ¿Está bien? Ese es x techito 1. ¿Se entendió? Hay un cálculo acá que no estoy haciendo, que es cómo transformar de la exponencial esta compleja, usando esta fórmula del seno y el coseno, pasar a los numeritos complejos que tengo escritos acá. Entonces, ahora calculemos x0. x0, por eso no Profe, empecé. Sí, entonces, esto que dijiste recién es, uso la fórmula de la exponencial para poder despejar
porque está escrito, o sea, quedó escrito con exponencial antes, ¿no? Tipo en el renglón anterior Claro, yo tengo tengo que todo con escribir. exponencial y Estos lo son tengo que todos llevar. numeritos complejos. Los tengo que llevar a qué número complejo es. Ah, Todo ok, eso ok. siempre lo hago con esta fórmula de que E a la I, cualquier ángulo, todos estos ángulos son los ángulos negativos que tengo acá, es coseno del ángulo más I por el seno del ángulo. Ok. ¿Está bien? Siempre me van a quedar un número complejo de norma 1, de módulo 1, los que voy poniendo acá. Y todos van a estar multiplicados por los coeficientes x0, x1, x2 y x3, que son los de la muestra x que tenía. ¿Y no pasa nada con que el ángulo esté en negativo? ¿O lo tengo que pasar No al pasa nada, porque cuadrante? el seno y el Ah, coseno pueden recibir ángulos negativos, positivos. De hecho, acordate que el coseno es par, o sea que el coseno de menos tita es igual al coseno de tita, y el seno es claro. impar. El seno de menos tita es menos el seno de tita. Perfecto. ¿Está bien? Así que siempre puedes calcular en ángulos negativos, positivos, cualquier ángulo. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos x0? X0, según la fórmula que escribimos antes, es 1 sobre 4, suma desde j igual a 0 hasta 3, xj por e a la menos 2pi i sobre 4 por 0 por j. Acá estoy usando que el k es 0, es este, igual a este. ¿Está bien? Pero acá hay una facilidad, y por eso no empecé con este, que es que acá me queda e a la 0. E a la 0 es 1. Entonces solamente estoy sumando los xj. ¿Está bien? Entonces me queda 1/4 por la suma x0 más x1 más x2 más x3. Y esto es 1/4 por 1 más 4 más 3 más 2, que es 10/4, o sea, 5 medios. ¿Está bien? Por eso no empecé por x0, porque era demasiado como que se me iba todo y no tenía la parte esta de la exponencial compleja. Bueno, de la misma forma puedo calcular x2. x2 techito va a ser 1/4 suma desde j igual a 0 hasta 3, xj, e a la Paula, menos. Sí, no sé si estoy muy perdida, pero ¿por qué x0 te quedó la suma de todo eso? Si antes reemplazamos. e a la 0 es 1. ¿Sí? Fíjate que tengo numerito, numerito, 0, j. Todo esto multiplicado me quedó 0. E a la 0 vale 1. En cambio acá me queda e a la cosas y j, sí, va a ir cambiando, y por eso me quedó distinto el Ah, exponente. claro, se te cancela el j ahí. No me di Claro, cuenta de eso. acá me queda todo por 0. Entonces e a la Claro, 0 claro. es 1. Entonces me fue la exponencial compleja. Entonces ahí me Sí, quedó sí, mucho sí. más fácil, directamente sumé los numeritos. O sea, es xj multiplicado por 1, digamos, lo que me quedó en cada término, en vez de estar multiplicado por la exponencial total. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, entonces en este caso, cuando x, tengo que calcular el x2, el k vale 2, que lo marco de nuevo, que me parece que queda más claro. Este 2 es este 2. ¿Está bien? Fíjense que igual el 2 con el 2 con el 4 se me pueden cancelar y me queda menos pi por i por j. El j se va a ir moviendo, entonces esto, hacemos la cuenta, acá puntos suspensivos, obtengo menos 1/2. ¿Está bien? Hago una cuenta parecida a la que hicimos en el primer término, porque ahí voy a tener las exponenciales. Solo que en vez de pi sobre 2, tengo pi. O sea, menos pi. Y por último, x3, techito, la fórmula va a ser 1/4, suma desde j igual a 0 hasta 3, xj por e a la menos 2 pi i sobre 4 por 3 por j. Y esto me queda, acá de nuevo resalto que este 3 que está acá, y esto me queda, haciendo las cuentitas, menos 1/2 más 1/2 por i. Entonces, resumiendo, ¿qué teníamos?
que nuestro vector X, que estaba representado por la señal en unos puntitos concretos, la única información que teníamos era 1, 4, 3, 2. Y obtuvimos su transformada, X techito, que es X0 es la primera, 5 medios, X1 transformada, que es menos 1 medio por Y, X2, que es menos 1 medio, y X3, que es menos 1 medio más 1 medio por Y. ¿Está bien? Eso es lo que queremos hacer. Estas vendrían a ser las alturas del mar, y lo que tenemos acá son las distintas amplitudes de las frecuencias. Cuando tenemos números complejos, se toma el módulo del número complejo como amplitud. Todas son cosas de aplicaciones. Entonces, dos cositas antes de terminar. Como tenemos la transformada, también tenemos la antitransformada. Es decir, si recibimos un vector x techito, podemos devolver el x original haciendo una cuenta parecida a la sumatoria que teníamos antes. ¿También? ¿Hasta acá alguna duda igual? Yo tengo una duda, pero con lo de antes, mira, si subís un poquito la hoja, o la anterior. ¿Viste cuando multiplicaste 0 por 2, 1 por 2? ¿Es tipo el dato 0, el dato 1? Porque ¿de dónde Claro, sacás después lo uno? convierto en el dato 0, el dato 1, el dato 2 y el dato 3. O sea, ese J equivaldría al primer dato, al segundo dato, Claro, porque el J es el subíndice de la X que tengo acá, sí. Ah, ok, claro, porque yo decía del 0, el 2, el 4 y el 6, ¿dónde quedan? Tipo, pensé Es que lo que eran queda ese J. adentro de esto, claro. O sea, el dato 1 corresponde el dato 0 corresponde a X en 0. El dato 1 corresponde a X en 2. Y así. Claro, ok. ¿Está bien? ¿No? Ya. Paula, Sí. entonces, tipo, tenés la transformada y ¿qué haces? O sea, ¿ahí terminó el problema? O... Para nosotros por ahora sí, porque digamos, después vendría, según la aplicación que le querés dar, cómo interpretás esta frecuencia, o estas alturas en las frecuencias, o las amplitudes en el espacio de frecuencias. Ah, ok. ¿Está bien? Otra cosa que querrías hacer por ahí es tratar de reconstruir la señal original. Depende de lo que quieras hacer, cómo seguís. Acá lo único que nos pedía la consigna es calcular la DFT, o sea, dado X, calcular la transformada. Ok, gracias. Bien. No, de nada. Bueno, así como tenemos la transformada, entonces tenemos la antitransformada, que es a partir de la transformada, a partir de una muestra X techito, que sea X0 techito, hasta xn-1 techito, obtenemos la X, el vector X, que es X0 sin techito, xn-1, con la fórmula xj igual suma desde k igual a 0 hasta n-1, las transformadas, xk techito. Paula, ya no se ve ahí. Ay, perdón, ahí voy. Ahí está. E a la 2 pi i sobre n por j por k. ¿Está bien? O sea, no divido por el factor 1 sobre n, cambio el signo de la exponencial, acá me queda positiva y no negativa, y lo que multiplico son las transformadas y no las muestras como tenía antes. ¿Está bien? Si se fijan, hay como un paralelismo entre las dos fórmulas. Y entonces, para terminar, algo que les mencioné en la aplicación oceanográfica que conté al principio es, esta forma de calcular X techo o la X teniendo X techo es muy costosa computacionalmente. Esta es una observación ahí al margen, esta forma de calcular
X techo, es muy costosa computacionalmente. O sea, hace muchas cuentas. Tiene la cantidad de cuentas, es del lado de cantidad de productos, es del orden de n cuadrado. ¿Está bien? Dada una muestra de n puntos, la cantidad de cuentas o productos que tienen que hacer la compu para calcular todos los coeficientes es alrededor de n cuadrado. Entonces hay un método más eficiente computacionalmente que se llama transformada rápida de Fourier, que es lo que van a ver con Santiago el miércoles. Todo es para calcular la misma cosa, la misma interpretación, es la misma, los mismos coeficientes. Pero como una cuenta más ingeniosa que se hace para que sea más rápido. Una cuenta más eficiente para calcular X techito, que se llama transformada rápida de Fourier. Que es FFT, o IFFT, que es la transformada inversa rápida de Fourier. ¿Está bien? Eso, que la FFT tiene la cantidad de cuentas, es del orden de n logaritmo de n, que es mucho menor que n cuadrado, para valores de n grande. ¿Está bien? Que esto es lo que van a ver en Python el miércoles, me parece. ¿Estamos? ¿Entendió más o menos la idea? Sí, sí, y digamos, y con ambas llegás a lo mismo, lo único que te cambia es el tiempo. Exacto, lo único que te ¿O no? cambia es el tiempo de cálculo. Y para valores grandes de n, la diferencia es como si te dijera, si para cada operación tarda un nanosegundo, para n igual a, no sé, 10 a la 9, por decir 10 a la 20, un número gigante, esto llevaría años y esto llevaría segundos. Muy loco. Claro. Sí, y no sé si entiendo muy bien qué sentido tendría la antitransformada. La antitransformada Tipo, es, suponete que vos tenés datos en el espacio de frecuencia y querés volver a las alturas del mar que tenías antes, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, lo que tenés son los datos transformados y lo que querés es volver a la X, o reconstruir la X. por ahí estaría, o sea, como que si hay una tabla ya de la gente que hizo esto de el espacio de El espacio de señales frecuencias, y que sí. perdón, de frecuencias, digamos, si ya los habían transformado a las alturas, como que bueno, si me diste tal altura, te fijas en esa tabla y decís, bueno, lo más probable es que sea, no sé, por un tsunami o algo así. Exacto, o Como sea, que, eso sería al revés. Vos tenés las alturas, vas al espacio de frecuencia y medís, según algunos fenómenos, digamos, algunas formas de interpretar en el espacio de frecuencias, que puede ser longitud de onda, bueno, distintas cosas que me dijo mi amiga, sabés qué fenómeno fue, exacto. En el espacio de frecuencias es que sabés qué fenómeno fue. Entonces, suponete al revés, que a vos ya te dan cosas en el espacio de frecuencia, y vos querés reconstruir qué altura tenía para algún motivo. Entonces, antitransformás los datos y volvés a las alturas originales. claro, eso como que, no sé si por ahí me expliqué bien, pero tipo, que vos tengas el espacio de frecuencias de estos fenómenos que pueden ocurrir y como que calcular una altura promedio. Entonces como que vos obtenés tus datos, por ejemplo en este caso, y en vez de hacer todo el cálculo de la transformada, tipo comparar con los que tenías de datos anteriores, como que ahorrarte todo el cálculo. Como que, lo que pasa es que no, porque no sé si sería lo mismo el promedio de las frecuencias que el promedio de las alturas. No sé, eso tendría que, capaz que sí, no tengo ni idea porque no, tendría que preguntarle a mi amiga. Pero sí, en lo que me estás diciendo, ponele que vos tengas todas las frecuencias y vos querés calcular una altura promedio del mar para otra cosa. Bueno, antitransformás los datos que tenés, te armás una tabla de alturas y ahora la calculás el promedio. Claro. ¿Está bien? Total. No sé si exactamente
o sea, no sé si exactamente quise decir como que el promedio de las frecuencias o de las alturas, pero como que por ahí tal vez siempre que el fenómeno es alguno de los que mencionaste, capaz siempre te da el mismo valor numérico, tipo cuando lo transformás. ¿O no? Puede ser, o sea, que de alguna forma vos quieras, teniendo los datos en el espacio de frecuencias, interpretar o obtener datos sobre las alturas originales, podés volver a las alturas originales antitransformando. O sea, ahí usarías IFFT, Claro, ok. que es la inversa. ¿Está bien? Entonces ahí volvés a tener las Ok. alturas y ahí interpretás los datos como quieras. Les calculás un promedio, les medís la diferencia entre la altura alta, la más alta y la más baja, que capaz que eso te dice algo, distintas cosas, y siempre como que podés ir y volver entre los espacios de frecuencia y de alturas, usando la transformada o la antitransformada. Ok, ¿Está genial. bien? Gracias. No hay nada. Y respecto a lo que dice Agustina, para antitransformar no se divide por n. La que está dividida por n es la de la transformada, que la tengo, a ver dónde la puse. Acá. Para transformar dividimos por n, para antitransformar no. Profe, Sí. una consulta. Sí, al Ahí, final de o todo sea, dividió por n, me parece. Bueno, ahí igual es por convención. Algunos a la transformada no la dividen por n y a la antitransformada sí. Está bien, eso es convención. Yo seguí el apunte teórico que él usó y él puso esta fórmula, capaz que después cambió. Sí, decime. sí, ahí, o sea, en ese ejercicio, una vez que obtenemos todas las amplitudes, digamos, que dijiste que cuando te da un complejo sería el módulo, o sea, el módulo sería la frecuencia, La amplitud de la lo frecuencia. que o sea, para terminarlo, digamos, entre comillas, el ejercicio podría ser eh, comparar o sea, de cada uno de los fenómenos que pusimos antes, qué frecuencia suele tener, y entonces ver, bueno, este dato entonces se debe a tal, no sé, tsunami, este dato se debe Tal a, cual. así. Sí, lo que pasa es que primero que tendríamos que tener más datos que 4 porque serían muy poquitos. Pero hay un montón de cosas ahí que se hacen. Porque por un lado tenés ruido, o sea, errores de medición, o sea que tenés que limpiar los ruidos. Por otro lado, a veces la máquina se rompió y no midió bien en todos los tiempos. Entonces no tenés acá la distribución como de tiempos separados, equiespaciados como nos gusta tener. Entonces ahí le tenés que aplicar algún proceso por ahí a los datos. Pero la idea es esa. O sea, si esto fuera que estamos midiendo si lo que tuvimos fue un tsunami o una onda capilar, a estos datos los represento en el espacio de frecuencia y sabiendo, digamos, interpretar los datos en el espacio de frecuencia, puedo saber qué fue lo que ocasionó estas diferencias de altura al nivel del mar. Ok, genial. ¿Está bien? Esa sería una aplicación posible de las infinitas que tiene la transformada de Fourier, ¿está bien? Eso en el contexto de lo que conté antes, pero pueden, digamos, interpretaciones hay bastantes. Profe, yo tengo una duda con el Sí. tema de esto de, al ser una señal periódica, ¿no? Y si yo quiero recuperar esa señal o reconstruirla Sí. con estos datos, ¿no? Me conviene tener una mayor cantidad de datos porque me voy, digamos, a poder aproximar mejor a esa señal, o como es una señal periódica, mientras tenga una suficiente cantidad de datos en el periodo que yo identifico, ya es suficiente. Digamos, es como un promedio entre las dos cosas que estás diciendo. Dado el periodo que tenés, no te interesa datos fuera del periodo, porque como serían redundantes, pero cuantos Claro, más eso. datos tengas dentro del periodo, más se acerca o sea, es más fácil reconstruir la señal original, o sea, tenés menos errores al reconstruir la señal original usando la transformada discreta. Entonces me conviene encontrar más puntos dentro de un periodo y listo. Exacto, O sea, cuantos para- más n tengas, o sea, cuanto más grande es el n, un poco por lo que estábamos hablando antes, de que esto tiene que ver con los coeficientes de la serie de Fourier, Sí. cuantos más n tenés, mejor aproximás a la señal original. ¿Está bien? Pero siempre dentro del periodo, no te interesa mucho salirte del periodo porque ahí como tendrías datos repetidos. Ok, listo. Gracias.